El Kiosco. Arrancamos con El Kiosco porque en la portada de todos los medios de circulación nacional están los titulares de radio y televisión. Se está hablando del espectáculo de medio tiempo del día de ayer en el Super Bowl. Se presentó el cantante boricua Bad Bunny y hoy todas en la mañana de verdad despertamos con Yo no te puedo olvidar. Claro. Y es que eso estuvo en el Super Bowl el día de ayer, pero más que su música, que muchos están debatiendo si les gusta o no les gusta, lo que hizo ayer Bad Bunny en California fue más que un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Hizo un mensaje de amor y de unidad. Ahí tiene las imágenes. El espectáculo inició con referencias a los trabajadores agrícolas de Puerto Rico, de lo mucho que ha sufrido el pueblo de Puerto Rico con los temas relacionados con Estados Unidos y cómo se encuentra el día de hoy. Se vieron muchos oficios, simbolismos del trabajo, de lo que representa el trabajo de los latinos para sacar adelante a su familia, a sus pueblos. Fue un espectáculo donde dominó el idioma español. Tuvo como invitados a la artista estadounidense Lady Gaga, quien cantó en inglés, pero lo hizo con ritmo latino porque hubo ahí salsa. Estuvo también el cantante puertorriqueño Bad Bunny, pero vaya que cuando termina el espectáculo de medio tiempo, saca un balón, el cantante Bad Bunny, donde dice Together we are America, juntos somos América. Menciona uno por uno a los países del continente, mencionando a México, a Estados Unidos y Canadá, redefiniendo el concepto de América, que los estadounidenses tienen esta idea de decir América para referirse a ellos, a los estadounidenses, y es que estadounidense no existe esta forma de llamarse a sí mismos en el idioma inglés, podríamos empezar por ahí, pero bueno, redefiniendo el concepto de América unido, un mensaje muy importante cuando se están viviendo momentos difíciles en Estados Unidos con el tema de la identidad, con un momento de acoso a la comunidad latina, que a Donald Trump no le gustó ni el medio tiempo ni el mensaje. La espada de Bolívar por América Latina y también en el Super Bowl. Esto no solamente movió en la Casa Blanca, ya que el presidente Donald Trump emitió un mensaje en su red social, como suele ser costumbre, diciendo que era un terrible evento. Sin embargo, este mensaje también llega a Palacio Nacional y el día de hoy la presidenta destaca lo interesante y el mensaje que manda de la unidad de todo el continente. Un mensaje que ella también ha resaltado en foros internacionales y en espacios nacionales, hablándose de América Latina unida. Vamos a escucharlo. ¿Qué les pareció a ustedes? Brutal. Muy interesante, ¿no? Haya cantado en español en el Super Bowl y que pues el mensaje sea de unión de América, del continente americano, porque menciona en todos los países que menciona al final de la canción a todos los países, incluido Estados Unidos y Canadá. Entonces está hablando del continente americano. Pues muy interesante, ¿no? Y muchos símbolos en efecto. Y en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor. Muchos símbolos, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, esto debido a los 13 minutos que vimos el día de ayer con más de 300 millones de personas observando un mensaje claro y contundente. Entre ellos resaltan pues la informalidad, la manera en la que existe el trabajo en nuestro país, los puestos, la forma en la que nuestra cultura también se come, se siente, se baila, se vive y es una manera de resistencia frente al colonialismo, pero también hubo un momento muy emotivo donde Bad Bunny le regala un premio, su último Grammy del mejor álbum que ha existido, de hecho en español, a un niño que se parece mucho a Liam Conejo Ramos, que fue detenido por el ICE hace unas semanas, de 5 años, y esto sin duda alguna empieza el debate. También vimos que Bad Bunny entra a una casa de latinos, cae ahí y golpea la puerta como si fuera un policía del ICE. Son muchos los escenarios, son muchos los mensajes, sin embargo, también es importante hablar de acciones, y es el caso de México con el tema de la solidaridad a los países
países hermanos de Cuba, Venezuela, Colombia, Brasil, entre otros. El día de hoy la presidenta destaca la unión del continente para su desarrollo y para competir con el mercado. México, sin duda alguna, también lleva ese mensaje que vimos el día de ayer en el Super Bowl. Vamos a escucharlo. No, pues se hubiera suspendido con Calderón, imagínense. No, es que es muy curioso. Hay que estar muy pendientes de cómo se comportan. En lo que llevamos del gobierno, el Gabinete de Seguridad y obviamente la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales han detenido presidentes municipales de pues prácticamente todos los partidos políticos. Creo que son 6. La mayoría de los presidentes municipales son buenos. Ya en todo caso que la gente evalúe su trabajo. El tema de cero impunidad, de que ningún alcalde, no importa de qué partido político, si hay pruebas, pues no esté haciendo asuntos ilegales, ¿no? Pero lo quisieron colocar ahora como que, ay, es el gobierno y es Morena y que es absurdo. Y todo es para esconder a García Luna, porque de eso no habla nunca. No habla nunca. Bueno, hasta Calderón. Háganme el favor. Por cierto que en el Super Bowl ganaron los Seahawks, aplastaron a los Pats 29-13, pero bueno, la verdad la nota es el espectáculo de medio tiempo con un mensaje de unión de las Américas. Las Américas. Que por cierto, ¿viste la cantidad de personajes de derecha que pedían que apagaras la televisión? Ajá. Algunos incluso por ahí tuvieron a su ex cantando. Pues no le salió porque ha sido el espectáculo de medio tiempo más visto en la historia. Si de por sí el Super Bowl es un espectáculo de los más vistos en el mundo, el del medio tiempo fue el más visto en la historia y qué bueno que este mensaje llega a todas partes del mundo. También había infancias en el Super Bowl, algo Así importante. Y el día de hoy la presidenta sigue hablando de América Latina, específicamente la solidaridad con el pueblo cubano. Menciona que las sanciones impuestas por Estados Unidos a los países que venden petróleo a la isla, pues no es justa. Resalta que los que más están sufriendo son el pueblo cubano y que es importante diferenciar entre estar a favor o no de un régimen, de un gobierno, a incluso afectar los derechos humanos de un pueblo completo, específicamente hablándose de los recursos como el petróleo. Y es que es importante señalar la necesidad que existe para él, movilidad, que puedan llegar los alimentos, que se puedan transportar las personas, incluso en los hospitales Cuba requiere petróleo. El día de hoy así se menciona. Vamos a escucharlo. Es muy injusto esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba. En este momento Estados Unidos publicó un decreto que dice que impondría aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba. Nosotros estamos con todas las acciones diplomáticas para evitar que se impongan aranceles a México por enviar petróleo a Cuba. Y también haciendo un llamado internacional y a Estados Unidos, pues de que es muy injusto para el pueblo cubano estas sanciones. No se puede poner en una circunstancia como la que está el pueblo cubano, más allá de si se está de acuerdo o no con el gobierno de Cuba. No está bien, no tienen combustible para los hospitales, para las escuelas, entonces sufre el pueblo. Ante la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer sanciones económicas al país que venda petróleo a Cuba, el gobierno mexicano está en el diálogo con Estados Unidos, entendiendo que es un diálogo entre iguales y que somos socios comerciales. Y México está buscando hacer entender al gobierno de Estados Unidos que el pueblo de Cuba es el que está sufriendo el bloqueo económico. Hablaba la presidenta, la escuchaba usted, del tema de la crisis que está entrando en Cuba para el tema de los hospitales, para el tema del transporte. El gobierno de Cuba informó en días pasados que va a tener que suspender los vuelos
porque se están quedando sin turbocina para las aeronaves. Le preguntaron de este tema a la presidenta, en dado caso de que aeronaves cubanas vengan a cargar combustible, turbocina, a nuestro país. La presidenta descartó que hubiera algún conflicto de desabasto de combustible si eso llegara a presentarse. Pero bueno, la presidenta reiteró que lo que va a buscar México con Estados Unidos va a ser un diálogo, mediar entre Cuba y Estados Unidos para encontrar una solución pacífica que lleve al bienestar de los pueblos, tanto el pueblo de Cuba como el pueblo de Estados Unidos, que haya paz y que haya bienestar para los pueblos. México del lado correcto de la historia y una vez más siendo valiente frente a Estados Unidos. No es la primera ocasión. La presidenta ya ha señalado cómo nuestro país fue el primer país ante la OEA en oponerse al bloqueo económico que impuso Estados Unidos a la isla, pero ahora se convierte en uno de los primeros países en enviar ayuda humanitaria. También es el caso de Colombia y próximamente el caso de Brasil. Son gobiernos progresistas y es importante señalarlo, Miguel, porque por un lado la derecha promueve la intervención, promueve el hambre, promueve la pobreza y por otro lado lo que se busca es la unión de América Latina para que puedan sobrevivir los pueblos y no solo sobrevivir, que puedan vivir en dignidad y con autodeterminación. Vamos a escucharlo. Nosotros no nos vamos a cansar de hablar de la importancia de dos temas o de tres. Uno, la autodeterminación de los pueblos. Los únicos que pueden decidir cómo se gobiernan son los propios pueblos. Eso es muy importante. Lo segundo es, no se puede afectar a los pueblos, aunque no se esté de acuerdo con el gobierno. No se puede hacer sufrir a un pueblo. Y lo tercero es que México siempre va a estar dispuesto a que a través de nosotros pueda establecerse una comunicación entre ambos países para poder resolver lo más pronto posible esta situación, considerando los principios que guían nuestra Constitución. Hay que buscar siempre soluciones pacíficas y que no haya sufrimiento de los pueblos. Y hablando de la relación México-Estados Unidos, otro tema que se puso sobre la mesa fue una publicación del New York Times. En días pasados, según este diario estadounidense, se encontró que cárteles mexicanos utilizan municiones, balas, que entran de contrabando a nuestro país, provenientes de Estados Unidos, supuestamente municiones que se fabrican en una planta del Pentágono. La presidenta habló al respecto de este tema, dijo que estará en diálogo con Estados Unidos para revisar esta información. Primero verificar si es verídica y también recordar que México y Estados Unidos han estado dialogando desde tiempo atrás para que no entren armas a nuestro país provenientes de Estados Unidos y que entran de contrabando. Armas de alto calibre que terminan en manos de grupos del crimen organizado. Si Estados Unidos pide que México no deje pasar drogas por la frontera compartida, México le pide a Estados Unidos que no deje pasar armas que terminan en manos de cárteles. ¿Cómo es posible que Estados Unidos considera como grupos terroristas a los cárteles en nuestro país y les está dando armas? También es una pregunta que habría que hacerle al presidente, a Donald Trump. ¿Cómo es posible, él que defiende como un político republicano que está a favor de las armas y de que los ciudadanos puedan adquirir armas de alto calibre, cómo es posible que permitan que estas empresas que fabrican armas lleguen a armar a los grupos de la delincuencia en nuestro país que consideran grupos terroristas? Hoy la presidenta dice, vamos a hablar con Estados Unidos respecto a este tema. Así es, Miguel, y lo más preocupante es que, de ser cierto, esto vendría del propio ejército de Estados Unidos. Esto sucede en Lake City, en Missouri. La presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado que ya la Secretaría de Relaciones Exteriores se encuentra en comunicación con el gobierno estadounidense para conocer más a detalle. Vamos a escucharlo. Estamos revisando este reporte que salió en el New York Times para poder, hablar con el gobierno de los Estados Unidos sobre este tema
y ver cómo es posible que estas armas, que son de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos, estén entrando a México. Y es que mientras un régimen propone la guerra, los genocidios, armar incluso a los grupos organizados del crimen, por otro lado, lo que se busca es la paz y la unión, el amor. Lo que se busca es que los países puedan ser libres, pero para hacerlos, Miguel, necesitamos también saber de dónde vienen las fuerzas, las armas y el dinero de los grupos criminales. No puede existir paz si por otro lado está entrando armas a nuestro país que terminan matando a muertos. Y esto lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su carta al presidente Donald Trump. Lamentablemente, ustedes ponen las armas, nosotros ponemos a los muertos. Terminan asesinando a inocentes, Arlene, pero para llegar a este punto hay algo crítico que tiene que aceptar el gobierno de Estados Unidos. Reconocer, detectar, identificar, detener, cerrar la operación de los grupos criminales que operan dentro de Estados Unidos. Porque sí, también hay grupos que se dedican a actividades en Estados Unidos y hasta el momento el gobierno de Estados Unidos no ha hablado del cártel de Nueva York, del cártel de Los Ángeles, del cártel de Seattle. No ha hablado de grupos criminales. Eso sí, voltea a ver lo que ocurre en otras partes del mundo. La presidenta habla de la unión para poder competir ante el mundo entero. Vamos a ver qué fue lo que se presentó esta mañana. Lo que nosotros hemos sostenido siempre es que es la cooperación para el desarrollo la que debería ser la base de la unión del continente americano. Y que en todo caso, si queremos fortalecer a América, continente americano, porque América pues es todo el continente, al continente americano pues tendría que ser con base en la cooperación y el tratado comercial. De esa manera podríamos competir muchísimo con cualquier región del mundo si logramos construir un mercado que nos permita competir con el resto del mundo. Entonces, la unidad de no solamente América Latina, sino de América, desde Canadá hasta la Patagonia, ayudaría en este proceso. Siempre lo sostuvo en su momento el presidente López Obrador, nosotros lo sostenemos también, además, pues obviamente de que la fraternidad pues siempre es mejor que el odio, siempre. Y eso viene de la historia de nuestro país y de las culturas originarias.